Dale. Bueno, buenas noches, amigos de Mendoza. Nos encontramos otra vez charlando sobre tango. Esta reunión académica con Alicia Contursi, Ángel Bloise, desde Mendoza, Roberto Luis Martínez, de Banfield, y yo, Alejandro Molinari, desde la ciudad de Buenos Aires. Es decir, en realidad yo estoy en la cuna del tango. Ustedes están un poco más alejados. Pero bueno, los voy a aceptar igual. Yo Además, estoy en la cuna del Malbec. claro, Estoy en la cuna del Malbec, en Luján de Cuyo. a ver, yo siempre hago esta aclaración. Estoy viviendo en Banfield, pero yo soy de Avellaneda, no tengo nada que ver. Pobre, la gente de Banfield tampoco tienen que ver conmigo. Mis hijas se enojan. Claro, y yo estoy en Godoy Cruz, así que Roberto volvió a hacer toda la presentación. No, sí, seguro. No. Usted, Martínez, huyó como el rey Juan Carlos. Les quiero decir que todo esto está grabado, ¿eh? Después se harán cargo Bueno, de lo que hice. Arrancamos hablando bueno, de la personalidad tan importante para la historia del tango que fue Cátulo Castillo. ¿Quién rompe el silencio? Y hablamos de este hombre fundamental para la historia del tango. A mí me gustaría plantear el hecho de que la figura de Cátulo Castillo no puede ser desvinculada de José González Castillo, su padre. Y me gusta mucho el enfocar esa relación de padre e hijo en el tango, que tiene una importancia fundamental, porque los dos son enormemente representativos y encarnan, si seguimos con esta idea de que el poeta y el músico encarnan las expectativas y encarnan las necesidades del pueblo y emergen de los pueblos, ¿no es cierto? Que es la idea básica del arte. El artista emerge del pueblo, lo representa y de alguna manera puede ser que se anticipe, pero lo está representando. Y la figura del padre, esa figura tremenda, ¿no? de José González Castillo, que fue un hombre muy culto, pero como el mismo Cátulo decía después, escribía en lunfardo en los sainetes, ¿no? Y que todo lo llevaba hacia lo argentino, todo quería encontrar la identidad argentina. Ese hombre que fue escritor, dramaturgo, hizo tangos maravillosos, letras de tangos maravillosas, que fue el impulsor con Los dientes del perro de que se cantase allí, uno de los impulsores de que se cantase allí Mi noche triste. Esa figura tan tremenda, por todos los relatos que hace su hijo Cátulo, que como que lo dejó a Cátulo, que tenía una personalidad tan fuerte como la de su padre, pero el otro era el padre y él era el hijo. Esta relación es la que yo quiero marcar. Él compone con su padre como compositor, silbando, la música de silbando, pero no se manifiesta, no encuentra su expresión hasta que su padre fallece. Cuando el padre desaparece de la escena, recién allí empieza a surgir el Cátulo Castillo poeta. Recién ahí se manifiesta, pero ha sido formado por su padre. Un caso completamente diferente del de Pascual y José María, mi abuelo y mi padre, que son las otras dos generaciones, ¿no es cierto?, en el tango de padre e hijo, sí. Porque papá prácticamente no convivió con Pascual. Claro. Prácticamente no convivió. No. Y en cambio, Cátulo convivió con su padre y fue formado totalmente por su padre. Pero, y hizo cosas con él. Claro, pero e hizo cosas con él también.
O sea, Hizo cosas con él. escribió música de Organito de la Tarde, de Silbando. Organito de la Tarde, Silbando, Sí. el circo se va, sí. Pero yo exacto, creo- es lo que, Pero lo a, que decíamos. a propósito de eso, Alicia, que vos decías, nosotros en el libro que escribimos sobre poesía y tango, que vos tuviste la gentileza de prologar, nosotros Me hablamos. hicieron el honor de No, pedirme no, que bueno, lo prologara. bueno, bueno, yo decía, nosotros decíamos que ahí, y tratamos en paralelo la figura de Cátulo Castillo con la de José María Contursi. Pero por la siguiente razón, estamos totalmente de acuerdo que en un caso, en el de Contursi, no hay una relación directa entre la obra del padre y del hijo. No es el caso de Cátulo. Pero hay un elemento que es fundamental. Los dos hijos tuvieron una importancia fundamental en la historia del tango, que no es común, Claro. que no es común. O sea, generalmente cuando aparece una figura tan extraordinariamente importante como la de González Castillo o la de Pascual Contursi, ya los hijos no tienen ese brillo. Sin embargo, en este caso se da esa situación, que los hijos Yo han creo que sido- Alicia, lo que dice Alicia, que él se manifiesta después, me parece que es más por una cuestión de respeto. Cuando empieza después del 37 a escribir, yo creo que más por una cuestión de respeto y no porque antes no lo sintiese. Yo Por digo que eso tenemos... digo, pero a ver, Ángel, yo lo planteo desde una relación psicológica. El padre era tan grande. Claro, esa figura tan grande. No, seguro, pero yo creo que había de por Y medio un respeto. no quería salir a competir con el padre. Esta es mi idea. Yo no sé si es una cuestión de Desde una competición. visión que intenta ser psicológica. Pero vos sabés Como que la figura del padre, dicen en psicología que hay que matar al padre para poder psicológicamente, no físicamente, que hay que matar la figura del padre para poder, hay mucho escrito de eso en psicología. Y en el caso de Cátulo, siendo dos personalidades tan fuertes, porque Cátulo tenía una personalidad muy, muy fuerte, también igual que su padre, sin embargo, por respeto, como dice Ángel, pero ese respeto lleva detrás un no, digamos, un no querer salir a competir. Ahora, hay un elemento que nosotros descubrimos, nosotros no descubrimos nada. Sacamos elementos y los mostramos. Cuando Cátulo tenía 8 años, Rubén Darío visita la casa, porque claro... Sí, eso lo cuenta Cátulo. Claro. Y en ese momento, con 8 años, Cátulo escribe: llueve y sueña la princesa sobre su lecho de rosas. La cabeza de su alteza tranquilamente reposa. Una cuarteta de un chico de 8 años que el padre le dice, que parece escrita por Rubén Darío. Quiere decir que siempre hubo en Cátulo un poeta. Claro. Pero más a mi favor. No solamente... Sí, eso es lo que dice más Alicia. a mi favor, claro, lo que claro. diciendo, ¿por qué no hay producción? Estoy abonando porque tu la teoría. figura del padre es demasiado grande. Sí, por eso. Pero Son yo quiero inmensas. aclarar una cosa, está bien. Pero además, también hay que decir que Cátulo era un gran músico. Total. Porque, o sea, fue director del conservatorio, o sea que no solamente, no era un orejero, era un músico formado. Es decir, Hoy hablando con Walter Penfold, que ustedes conocen, que es de Belleville, que tiene programa de tango y demás, decíamos eso de rescatar también la figura de músico de Cátulo. Claro. Lo que decía Roberto de los 8 años, leyendo un día cosas sobre Cátulo, leo que Ferrer dice: Cátulo es el pueblo. Es más, él es el pueblo. Yo creo que sin ninguna duda, su vivencia con el padre, y volvemos a lo que decía Alicia, al papá, su vivencia con el padre, su irse a Valparaíso, al exilio, porque el viejo era anarquista, esas necesidades, esa miseria que pasó Cátulo, lo tienen que haber formado como poeta y como tipo, además, para que después él vuelque una serie de esas vivencias en sus letras, algunas que son maravillosas. Ángel, lo bajamos del Olimpo de los poetas y lo ponemos
en la vida del hombre común. Además Seguro. fue boxeador, totalmente. pero no fue que hizo una peleita, como fue mi caso, que hice una y ya abandoné. Fue Claro. boxeador, hizo 70 peleas y ganó un Hizo Fue campeonato campeón mundial. pluma. Fue campeón de peso pluma. Claro. O sea que- Campeón de peso pluma. Entonces, Exacto. estamos hablando de un hombre común, de una persona, Seguro. de una extraordinariamente rica. Por eso mismo Ahora, estaba con el yo grupo de lo que juegos. digo es lo siguiente. A mí me fascina la personalidad de Cátulo Castillo por la versatilidad, por las distintas caras que ofrece. Porque ese sentimiento nostálgico, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿No? Esa añoranza, esa nostalgia cuando él era muy jovencito y ya estaba añorando el pasado. No es una persona que ya se está peinando canas y recuerda. No, él era un pibe todavía y ya estaba añorando el pasado. Sí, además, Ese temperamento tan nostálgico, demasiado nostálgico. Ya además vuelve al pasado. La era un pibe de desesperanza, 18, ¿no? perdón, Un era un tipo pibe de que 18 pega. años, era un pibe de 18 años cuando escribió la música de Organito de la Tarde. ¿Qué te parece? ¿Un dotado? Claro. Y a los 50 años la desesperanza de cosas que ya no van a volver. La última curda, que para La mí última curda. tiene una visión Vos sabés especial. que yo estudiando última curda, estudiando la poesía de Cátulo, como que marcaba tres fases, tres periodos. Una identidad total, una expresión poética absolutamente coherente, con una voz propia y una personalidad que la tienen estos grandes creadores del tango. Claro. Al principio, muy lírico, con María, ¿no es cierto? Nostálgico, pero lírico. Después, un segundo momento, específicamente con Patio Mío, el Patio de la Morocha, evocativo. Y en el tercero, cayendo en la desesperación. Lo que pasa es que no se puede vivir añorando el pasado. Perdió el lirismo, no pudo rescatar el pasado y cae en la desesperación. Porque es tremendo el del final, ¿no? Ni el tiro del final te va a salir. Ahora, ese tango más disepoliano. Es mucho más marcado que Discépolo, ¿no? Es el tango más un hombre con disepoliano de sentimientos Cátulo. tan profundos, no, perdón, termino la idea. Un hombre con sentimientos tan profundos, porque esa amistad con Mansi, desde que eran los dos de pantalones cortos, o Mansi era de pantalones cortos, hasta el momento en que Mansi muere, esa amistad de tantos años tan profunda, con tantas cosas compartidas, ¿no? Un hombre de sentimientos tan intensos, y bueno, y no se puede retener el pasado. Yo No voy se a puede contar, ir mirando al Voy a pasado. contar algo sobre digamos, como poeta, que ya todos sabemos lo grande que es. Hay una cosa muy interesante en Cátulo Castillo que no es muy común en los poetas, que es el uso de la rima interna. Es decir, la rima interna, ¿qué es? Digamos, cuando vos rima el final de una línea con, digamos, con una palabra en otra línea del verso o con el mismo. Por ejemplo, en Domani él dice, el farol de una cantina, la neblina del riachuelo. Cantina, ahí es una rima interna, que ha tendido bajo el cielo como un pálido crespón. Cielo con riachuelo. Él juega con esa rima interna, que es absolutamente original en Cátulo. Es decir, no es común. O sea, aparece, es una qué sé yo, maravilla, sí. en Garcilaso. Es decir, no es una cosa que se utilice mucho. Pero cuando uno la escucha, ese manejo tan digamos, elegante, digamos, tan fuerte, te da una musicalidad.
que Y tiene de decir, un gran poeta lo que tiene es ese ritmo interno que también te es da muy ese ritmo difícil en la interno. poesía. El ritmo Fíjate cuando interno de dice la en poesía. Domane, y en la mesa donde pesa su tristeza, mesa pesa tristeza, le está metiendo, es una cosa como Ah, que da ahora, una, digamos, como dice, una cadencia, digamos, que no es común. Y que Exacto. normalmente, el problema de Cátulo, perdóname, yo cierro, el problema de Cátulo es que él convive, como decía Alicia, la figura del padre lo frena para ser poeta. Y él Exacto. convive, él aparece como poeta cuando, digamos, están los grandes. Está Homero, está Discépolo, está Cadícamo. Él realmente, esa tercera etapa, en los años 50, prácticamente él y tu papá y Homero Expósito son los que quedan. Pero él viene, digamos, todos son un poco, digamos, Cadícamo, ¿viste? Son todos muy fuertes cuando Ahora, él Muy empieza. fuertes. qué ahora, facilidad. Como poeta, digamos. a la capacidad o al ángel para producir esa poesía, también hay que alimentarlo. Y un detalle que a veces se le escapa a mucha gente cuando hablan de estos grandes autores, es que están formados, muy formados. Cátulo, decía Cadícamo, tenía una biblioteca de alrededor de 1000 volúmenes y era un lector apasionado. Por lo tanto, no es de extrañar que mucha de la... Porque además el padre insistía en la preceptiva de la poesía, o sea, lo formó muy, muy claramente José González Castillo. Si a eso le sumás un lector empedernido con 1000 libros, bueno, lo que tenía en su naturaleza lo enriqueció. Si le sumás el grupo de Boedo, Bueno, claro, todos, claro. todos y yo los llamo intelectuales del Rioba, porque eran todos tipos que mamaban el barrio, que eran de la gente, no eran de la aristocracia y demás, eran de los tipos que tenían las vivencias del vecino, para decirlo de alguna manera, y la capacidad que tiene esta gente, no solamente Cátulo, sino los demás, para con poquito decir mucho. Dicen que cuando se muere Mansi, Sí. se lo va a avisar al gordo, dice que le dice, murió Mansi, y que agrega, para esto no hay reposición. Eso es como si hubiera escrito un libro con esa frase. Pero Ángel, Y, cuando se murió en el velatorio, contaba Cadícamo que se acercó al hermano porque había un hombre no mal vestido, llorando desconsoladamente. Y le dijo, ¿quién es? ¿De tu hermano? ¿Quién es? No sé, un hombre de la calle. O sea, ha sido además una persona, un ser humano excepcional. Centella lo llamaba San Cátulo. Y Cadícamo decía que era tan fuerte como bueno, ¿no? Entonces, estamos en presencia de un personaje singular y te soy sincero, Ángel, vos querés amargarnos la noche, como siempre, porque estás hablando de una cultura popular, de unos artistas excepcionales, y uno se pone a pensar que además de la deuda externa, cuánto hemos perdido los argentinos. pero por Cuántas eso lo cosas digo, nos han robado. por eso lo Porque, digo. sí, claro, por eso yo sabía que lo decíamos por eso, pero nos han robado una cultura extraordinaria, que sí reconocen, como decíamos el otro día, en el exterior, pero acá parece que no hubieran existido. Y es imprescindible que la gente conozca la obra de estos intelectuales extraordinarios del Aparte, pueblo. Del Cátulo pueblo. Fíjese una cosa, era tan fíjese una grande que cosa. Sí, decía, Homero Mansi, ¿no es cierto? Le dedica un tango a Discépolo. Sí. Cátulo Ah, le dedica un tango a Homero Mansi. sí. Y Eladia le dedica un tango a Cátulo. Es decir, cómo entre esos grandes ese respeto y ese cariño que se tenía, digamos, como para homenajearlo de esa manera. Cualquiera de esos tangos es extraordinario, ¿no? Extraordinarios todos. Para el disfrute de Ángel, digo, entre ellos no había grieta. no, en No. Y si absoluto. todos para venían del mismo nada. lado, ¿cómo no? No, Como si no, hubiera grieta entre nosotros. No hay, Bueno, ¿cómo va a haber? bueno. no todos Como venían, dice Ángel, pero, esta gente de Boedo,
Entonces esta gente de Boedo, es decir, González Castillo, Mansi, Cátulo, Centella, es decir, eran hombres del pueblo. Totalmente. Enormemente Totalmente. pensantes, desarrollados, cultos, pero eran hombres del pueblo. No. Y hicieron, Claro. todo lo que hicieron, lo hicieron desde adentro, porque, como decimos, ellos eran pueblo. Sí. Además, Cátulo, siendo poeta, o siendo un poeta consagrado, fue el director del Instituto Sí. Manuel de Falla, un instituto Sí, musical. del conservatorio, sí, Del claro. conservatorio. Claro, Sí, claro. sí, Y, sí, sí, sí. y por Y eso no fue tuvo... porque lo pusieron, lo No, ganó por concurso. no, lo No ganó es por que... Fíjate vos, concurso. quiero agregar algo a la personalidad multifacética de Cátulo, que eso de boxeador, viste, bueno, eso fue en su No, primera juventud. sí. Él se ocupa de los perritos De perro, abandonados sí, y sí. funda la Sí. asociación, Sí, ¿cómo se sí. llama? Mapa. MAPA o algo así, Mapa, ¿no? Mapa. sí, mapa. 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 Sí. Cuando cae el Perón en el 55, Cátulo era presidente de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de SADAIC, papá era secretario general y Homero Expósito tesorero. Ahí nomás ya teníamos, ¿no? Ya miren los tres que estaban, ¿no? Juntos en el directorio de SADAIC. Bien, luchando por los derechos de autor, porque evidentemente era una lucha muy grande. Cae el gobierno y una de las primeras medidas, papá no era afiliado, pero era peronista, pero no era afiliado porque no era político, no hacía vida política, pero Cátulo sí le había dedicado una obra a Evita y estaban organizando poner una estatua, un busto de Eva en la parte central de SADAIC, en la entrada de SADAIC, de la sede de SADAIC, ahí en la calle de Lavalle, del centro de Buenos Aires. Cae una intervención y los empiezan a cuestionar a todos. Y papá se queda en casa llorando su viudez, porque 4 años antes había... Perdón, 4 años antes habían muerto Expósito, habían muerto Mansi y Discépolo. Sí. Y en el 55 mamá muere en julio y en septiembre cae el gobierno. Y vamos a Cátulo. Cátulo se queda en la provincia de Buenos Aires en una casa donde tenía 20 perros y no sé cuántos gatos. Tenía como una especie, no sé si criadero. Esa parte de su personalidad. Y ojo, esto me toca a mí mucho. Se pone a estudiar astrología. Sí, también. Saben que yo soy astróloga. Bueno, sí, también. Se pone a estudiar astrología y ahí compone el trompo azul. Hermosísimo. Que es la Tierra dando vueltas. Sí, hermosísimo tango. Pero eso sale de sus conocimientos astrológicos. Mira vos. Hay una fantástica versión de la Tana. Los astrólogos estudiamos cosmografía para ver los movimientos celestes y terrestres, pero desde la perspectiva, en la parte de la matemática que estudia los cielos desde la visión de la Tierra, desde la perspectiva terrestre. Bueno, pero voy a la personalidad facética, multifacética. Boxeador, músico talentosísimo, poeta inigualable, con una sensibilidad exquisita, amante de los animales, luchando por los animalitos, astrólogo. Hay una diversidad allí muy rica, muy rica. Y yo pienso que esa, digamos, cuando cae Perón, allí es donde él se viene abajo, después de la muerte de Homero, su gran amigo, de Discépolo, que era para todos ellos una especie así de maestro,
se viene abajo como emotivamente, y lo podemos ver en algunas letras, ¿no? Inclusive no acepta la difusión de otra música, está sintiendo que se pierde la autenticidad, que se pierde la argentinidad, Y muere, yo digo que el destino fue benigno con él, justo un año antes del proceso. Sí. Muere un año antes, no llega a verlo. Pero para mí lo ha anunciado con esas obras tan terribles, Desencuentro, La última curda, Vengo de un país que está de olvido y siempre gris tras el alcohol. Y eso lo proyecta y es lo que va a venir después. Ahora, esa primera etapa... Es tremendo, es un profeta, es un profeta. El olvido y el siempre gris venía del año antes. Por eso, pero digo, hay Está esa bien, primera pero etapa es una creación poética. Que señalabas, Alicia, de Cátulo. Hay un extraordinario cronista que describe personajes y sitios de Buenos Aires, cargados de nostalgia. Inclusive, Total. por ejemplo, habla del cornetín, que es un tango descriptivo de algo que él habrá visto de chico, porque el cornetín del tranvía, ya, cuando él se forma como poeta, es como que había desaparecido. Además tiene una cierta inclinación por describir los patios, que eran los lugares de reunión del pueblo. O sea, claro. Evidentemente era un artista extraordinariamente sensible y tal vez alegre, nostálgico, pero con una cierta, no sé si alegre, pero con un cierto optimismo que interrumpe, lamentablemente para él, el golpe militar lo destroza. Porque además se queda sin trabajo, hay que decirlo. Sí, pierde todos los cargos. Lo debe haber destrozado, Roberto, anímicamente. Claro. Porque un hombre que escribe Caminito del Taller, claro, que hizo las dos, hizo la música, sí, hizo la letra, un tipo no puede sentirse bien al pasar lo que pasó. No, pero además, en la práctica, porque también estamos hablando de un hombre de carne y hueso, le sacaron todos los cargos. O sea... Claro. Y los cuestionaron, no eso cuestionaron. También lo vivió papá. Es como, claro. Fueron cuestionados por sus colegas. No le pasaba la música. Ahora, no le pasaban los tangos tampoco. Porque y no le pasaban los tangos. También esto, claro. No fue impresionado. Que los investigaron, claro, y ni a mi padre ni a ninguno. Claro. Ni a Homero Expósito, que era el tesorero, ni a papá, que era el secretario, fueron investigados y no les encontraron absolutamente nada. Porque no habían hecho nada, no habían robado ni habían hecho nada. Bueno. Les cuento una anécdota cómica con... Bueno, se estrenaba El patio de la morocha. Yo era muy chiquita, pero nos da Cátulo un palco a mi papá, y vamos, mi papá, mi mamá, y voy yo también, y con mi hermana mayor no fue, pero con mi otra hermana, a ver El patio de la morocha. Imagínense lo que eso representó para mí, muy chica, ¿no? Muy pequeña. Termina el espectáculo, Virginia Luque, la protagonista, y sale a saludar, lo llaman a saludar al guionista, al autor, al dramaturgo, al que escribió el guión teatral, Cátulo. Y Cátulo saluda. Y entre los agradecimientos dice, y quiero agradecerle también a José María Contursi, que está allí en ese palco, porque me prestó el smoking. Y papá, entonces todo el mundo se dio vuelta y aplaudió. Y entonces
le dijimos a papá, ¿por qué no te parás? No, dice, porque me está agradeciendo el smoking. No me está... Tenía razón, porque al final iba a ser más importante el smoking que grité. Dice, porque no me está refiriendo, dice, a mí, no me está nombrando Claro. por mí, dice, sino por el smoking. No corresponde, mira. Pero no ofendido, todo lo contrario, no, se claro. querían mucho. Jamás se Y querían. papá decía, es charla, muy bueno, decía, es yo muy digo, bueno, la bondad de Cátulo. La Roberto, bondad de Cátulo. Perdón, Alejandro, sí. toda esta charla ratifica lo que yo pienso, creo que no estoy equivocado, de que en la enseñanza, no en la primaria, pero sí en la secundaria, todo este tipo de poetas deberían ser estudiados. Y músicos, obviamente. Que los pibes sepan que la Argentina tuvo este tipo de cosas, este tipo de maravillas, que sí, como bien dijiste vos, lamentablemente se han perdido y que habría que hacer un laburo inmenso para recuperar, pero que por lo menos rescatara lo que fueron y lo que hicieron algunos de ellos. José María Contursi, Cadícamo, Cátulo, Mansi, Discépolo, el gallego García Jiménez, podremos nombrar 20. Troilo, Pugliese, Di Sarli, Atilio, 1000 también. Eso tendría que ser parte de la educación de la juventud en la Argentina. Estoy seguro de eso. Pero Ángel, esto es lo que todos los que estamos aquí venimos haciendo desde hace décadas. Hoy mismo hablábamos que estas charlas tienen ese objetivo, que no se pierda esa rica ¿Seguro? cultura. Pero hace falta, volvamos a decirlo claramente, hace falta una política de Estado. Seguro. Coincido plenamente, porque no es posible que no se valore la obra de esta gente. Una obra, porque además, siempre decíamos nosotros, ahora ya no porque estamos viejos, decíamos, nosotros con Alejandro y con Natalia somos tangueros, pero si no hubiéramos sido tangueros, como nos interesa el análisis de la sociedad, hubiéramos sido por eso, no por la parte estética, sino por el testimonio que dejan los tangos. A través de los tangos vos podés recomponer por lo menos medio siglo XX, o un poco más. Seguro. Un poco más. Pero es que es algo extraordinariamente rico, que de algún modo, si no podemos difundir a través de los medios, por lo menos el trabajo nuestro es para que no se pierda, para que alguien mantenga viva esta llamita de lo que fue un incendio gigantesco, porque esta gente hizo una obra extraordinaria, que no está valorada en su justa dimensión, ¿no? Así que... una cosita... Perdón. Vos fíjate que... Muy pequeño lo que quiero decir. Sí. Que en la época de José González Castillo, estaba, digamos, era anarquista, como lo dijimos, porque estaba luchando, por eso le quiso poner descanso dominical cuando lo fue a registrar, el registro cuando nació Cátulo, le quiso poner descanso dominical. ¿Por qué? Porque era lo que acababan de lograr, la mejora que acababan de lograr, el descanso dominical. En ese momento, los anarquistas luchaban para, digamos, defender, para que hubiera mejores condiciones para los obreros. El hijo, ya el anarquismo pasó de moda. ¿Por qué? Y está el peronismo. Entonces el hijo es peronista. Claro. Y lo combaten, y la Revolución Libertadora se ensaña con él porque era peronista, pero ya no era anarquista. Entonces es muy interesante porque están representando las épocas históricas. No podría haber sido anarquista el hijo, porque, bueno, porque ya había pasado, había pasado todo este fenómeno histórico que es el peronismo. Hablando de anarquismo, ayer se cumplió un aniversario
o ayer fue el día del panadero. No, ayer fue el día del panadero. Y el sindicato del Ayer fue el día del panadero, panadero. sindicato del panadero fue uno de los primeros sindicatos anarquistas. Y hay incluso una hermosísima samba de Manuel J. Castilla, que Juan Panadero, ¿no? Que habla de Juan Riera, que era un anarquista, que después que terminaba de fabricar el pan dejaba la panadería abierta para que todo lo que no había vendido se lo llevara a la gente. Claro. Y esto no tiene nada que ver con Castillo. Y José González Castillo primero era peluquero, creo. Sí, era por eso. peluquero. Estos tipos, Era peluquero. estos anarquistas, Después, eran personajes fantásticos, porque toda la factura tienen el nombre que le pusieron los anarquistas. Claro, Vigilante, Cañoncito, y algunos. Claro. mira, vos no sabía eso. Sí, así que otro día dedicaremos a hablar de José González Castillo, del anarquismo, que no fue el único anarquista. Qué lindo, ¿eh? Y mi abuelo también era anarquista, claro. Bueno, entonces viene completo esto. Viene completo. No sabía que Pascual también una cosa, perdón, mira vos. que creo que es importante, un poco, digamos, siguiendo la idea de Ángel, el hecho de que esto no aparezca en la educación, lo que son los poetas. Y vos fíjate que, por ahí ahora no recuerdo exactamente más o menos la fecha, pero creo que recién en los años 70 apareció en alguna antología de la poesía argentina un tango. O sea, como que, digamos, había una diferencia, digamos, presuntamente de calidad, como para que un Discépolo, un Mansi, un Cadícamo, un José María Contursi, no estaban en condiciones de estar al lado de otros poetas. Entonces, eso, pero justamente, perdón, eso te marca la dificultad, ¿no es cierto?, que aparece para poder desarrollar lo que es, digamos, la cultura popular. Es decir, es complicado el tema. Hay que pelear contra eso. Porque 76. Lo que hacen las antologías, digamos, es como que, ¿cómo voy a poner un tango? ¿Sí? Claro. Digamos, es decir, bajo la calidad de los poetas que elijo. Y no. Es decir, yo creo que un Cátulo, un Catunga Contursi, un Discépolo, Mansi, están en el mismo nivel que otros poetas. Es decir, ya es un problema de gusto, te puede gustar más, pero no de calidad. Pero creo que ahí sí aparece la grieta. Por eso, ¿le parece que saludemos y nos comprometamos para seguir esta charla o este tema? Porque ya estamos para cortar. Bueno, así que un saludo grande. Sido muy grato. No, para mí también, para todos nosotros. Así que nos encontramos la semana que viene y seguimos haciendo esta difusión del tango, que es lo que en realidad nos importa a todos. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para todos. Cuídense. Use barbijo. Lávense las manos. Gracias, hasta pronto. Alcohol y gel, no así, ¿eh? El alcohol es para las manos, no para tomar.